Víctor Erice y Terence Davis, protagonistas del festival, sobre el acto de mirar y los saltos temporales. La librería de la universidad cumple 50 años. Arte en la educación y en el espacio público. La banda lagunera continúa diciendo lo que quiere. Entre el 14 y el 23 de abril se celebrará la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. La muestra girará en torno a la película El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, al hilo del 50 aniversario de su estreno. El director inglés, Terence Davis, será el invitado de honor y protagonista de uno de los ciclos de esta edición. Una película más bonita. ¿Qué sí? El espíritu de la colmena es una película fundamental en la historia del cine español, pero también en la historia del cine en general. El campo de película será enorme. Una película ole. Hay muy pocas películas que sean tan poderosas para conectar con públicos muy diferentes en todas partes del mundo. Tiene una universalidad, hay una búsqueda de la capacidad de la imaginación para ponernos en contacto con la realidad y para poder interpretarla, que no tiene fin, que siempre multiplica sus significados para cualquier espectador en cualquier sitio. Es una obra de culto, digo. Además, a escala global, cumple 50 años, era necesario retomarla, porque además seguramente es una de las películas más bellas que se hayan hecho nunca. ¡Ya viene! Nuestra intención era además invitar a cineastas o conectar esta película con otros cineastas y con otras películas que se hayan visto en alguna medida influidas o que parezcan haberlo estado. Y una de las películas elegidas, El largo día acaba, el segundo largometraje de Terence Davis, cineasta británico, nos dio además la oportunidad de poder traer al propio Terence Davis porque entendemos que es un maestro del cine contemporáneo, alguien muy especial que hace un cine que por un lado conecta con lo clásico y que por otro lado es muy, muy personal. Teníamos muchas ganas de poder tenerlo aquí y encima lo tenemos pues con una retrospectiva integral de su obra, que es una de las filmografías más sugerentes, intensas y personales de los últimos 30 años. Para nosotros es un privilegio y un honor poder tenerlo. Cuando inicié el proceso de Ángel 69, yo había empezado a tener un registro audiovisual de mis amigos. Una de las tareas que se propone el festival es acercar la cultura cinéfila a la juventud. No era solo una película de ficción. Ángel 69 tenía que ser una película sin fronteras, sin género, una película trans. El dilema que tenemos los festivales es que representamos un tipo de cultura que es del siglo XX, una cultura que es una cultura cinéfila y que se basa en una cierta visión de la historia del cine. Los jóvenes han crecido en un entorno marcado por lo digital, donde las imágenes se distribuyen y se consumen de otra forma. Los puentes que estamos intentando lanzar hacia generaciones más jóvenes tienen que ver sobre todo con el hecho de que ahora mismo hay mucha oferta de formación audiovisual en Canarias y que ahí hay jóvenes que están interesados en esa cultura cinéfila que sin embargo todavía les queda un poco lejos. Tenemos iniciativas para que haya espacios para ellos, sobre todo a través de una especie de ruta por el programa del festival que se llama Linterna Mágica y donde hacemos una oferta muy específica de ciertas películas, ciertas sesiones, ciertos encuentros con cineastas que tienen lugar durante el festival. Por ejemplo, en la conversación pública que habrá con Terence Davis antes o después, mejor dicho, de proyectar El largo día acaba. O con la sección Banda Aparte, que es la sección de cine experimental, que es una sección arriesgada, que es una sección difícil, pero creemos que muy estimulante para un público joven que tenga la mirada muy limpia, porque incide mucho justamente en lo digital, en el cruce entre las tecnologías digitales y el tipo de mirada que eso provoca y la propia historia del cine. ¡Griten con fuerza! Canarias Cinema es la sección dedicada a la producción cinematográfica de las islas. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. Pues imagínate ahora en la calle, 24 horas. Mantiene un nivel muy alto, sobre todo en lo que son los largometrajes, pero también porque está el hecho de que Canarias ahora mismo tiene un tejido productivo en el audiovisual y en concreto en el ámbito de la producción cinematográfica, cuyo dinamismo era imprevisible hace no muchos años. Si no encuentro yo
yo agua porque ya la encontrará otro. Luego está el apartado de cortometrajes, que a decir verdad se ha ido reduciendo con los años. No tenemos una lectura muy clara sobre eso, pero quizá tenga que ver con el hecho de que a día de hoy el cortometraje ya no es el formato en el cual se tienen que expresar un montón de cineastas que tienen ya una cierta madurez y que tienen necesidad de producir obra, ¿no? Cuéntame lo que me ibas a contar. La película. Ahora no, mañana. Porque el monstruo mata a la niña y porque le matan luego a él. Tell me you don't know her. Oh, now you're getting it, old boy. Is that Scotch over there? The last thing Barley Blair wanted was to be a hero. Is that Katja? That's her. You remember her now? No such luck. En la obra de la escultora madrileña Ángela Jiménez Durán, materiales aparentemente inertes cobran vida y se trasladan a otros escenarios temporales, en los que la humanidad no está para ver su transformación. A mí me interesa mucho la capacidad de transformación que tienen los elementos no vivos. Al final, el barro y el agua son cosas que no consideramos como organismos, pero que sí se transforman y cambian. Y entonces en esta exposición me gustaba jugar con esta idea de hacer una propuesta casi a los materiales, colaborar con ellos y dejar que una vez yo los he modelado, ellos continúen el trabajo, se seque, se craquele, le puede salir moho y tenga su propio proceso. Yo leo mucha ciencia ficción y me interesa mucho esta idea de proyectarse al futuro. Creo que en esta idea de imaginar otros futuros también es una manera de construir alternativas a nuestro presente. Y entonces estos saltos temporales que a veces justamente generan un misterio, porque nuestro ojo ve algo que no necesariamente va a reconocer, pero que quizás sí puede imaginar o relacionar con algo del pasado, del futuro. Todos estos saltos en el tiempo generan este misterio que también nos pone a nosotros en una posición de pregunta, ¿no? De cuestionarnos sobre lo que estamos viendo. Y eso también me interesa mucho, no proponer soluciones, sino más bien hacer preguntas. El acto de mirar es el objeto de reflexión en Mirar de frente, de Enrique Ramírez. El artista chileno convierte el caminar en acto simbólico y político, limitado por el mar como frontera. En mis trabajos el acto de mirar y el tiempo narrativo son muy importantes, son de una forma u otra es una invitación al público. Lo que yo hago es invitarlos a mirar a través de una ventana y a través de esa ventana hay muchas preguntas que tienen que ver con la relación con el tiempo, la relación con la historia y la relación con mirar. Para mí el mar es un elemento que utilizo mucho en mi trabajo y que tiene que ver con la inestabilidad en la vida misma. La vida es inestable. Y la historia es lo único que existe realmente, porque si pensamos en el futuro no existe. Entonces me interesan mucho esos dos elementos, lo inestable y lo que existe, que parte de la historia, de historias políticas. Esa mezcla de esos dos elementos lo utilizo en mi trabajo para invitar al espectador a hacerse preguntas a sí mismo en torno a la historia.
hijo. Tengo miedo. Violación, Amina. Por eso protejo mucho a mi hijo, no lo dejo solo. Moria, no es seguro, aquí hay gente muy peligrosa. People are actually beginning to rethink how we do things. The wrong things are kept secret in this society. And that destroys people. La librería Lemus cumple 50 años. Un pequeño negocio familiar que nació esquivando la censura franquista en San Cristóbal de la Laguna y que se ha convertido en un emblema de la cultura para la ciudad y el archipiélago. Pasión, trabajo, gustarle a uno el libro, dedicarte plenamente al libro, eso son las emociones, las virtudes que uno tiene que tener, ¿no? Para esto. Para aguantar 50 años hay que gustarle mucho el libro, si no, no se resiste, ¿sabes? Una apuesta empresarial que la llevó a convertirse en un departamento más de la Universidad de La Laguna, adaptándose a las nuevas generaciones de estudiantes. La librería está al lado de la universidad y desde el principio hemos tenido en cuenta todos los libros que recomiendan a la universidad. Fundamentalmente esta librería ha sido una librería universitaria y también atendemos, obviamente, toda clase de libros, pero fundamentalmente estamos pendientes de lo que recomiendan en la universidad. Me he tenido que reciclar desde un principio porque, claro, no es lo mismo desde hace 50 años que ahora. Desde hace 50 años no existía internet, antes lo hacíamos fichas para controlar los libros que te pedían. Hoy en día, como está internet, hay unos programas especiales, no solamente ves y controlas los libros que tenemos aquí en la librería, sino en cualquier parte de España. Hay que luchar muchísimo para mantener el libro, porque hoy las cosas han cambiado mucho. Cuesta más vender los libros, ¿no? Entonces hay que estar haciendo actividades, presentaciones, contacto con los autores, porque la gente te baja los libros de internet, los profesores pasan los PDF y es más complicado, ¿no?, que antes. Antes nosotros aquí, al lado de la universidad, vendíamos los libros de texto muchísimo. Ahora ya es mucho menos. Dificultades que no son impedimento para soñar con una librería Lemus centenaria. Bueno, vamos a ver si llegamos. Bueno, yo creo que el libro seguirá existiendo. O sea, el libro fue inventado por Gutenberg, las primeras impresiones que hizo Gutenberg hace más de 500 años, ¿no? Y el libro sigue estando igual que como lo hicieron las primeras impresiones. Por mucho PDF, por mucho internet y por mucho ebook, etcétera, el libro es el libro. El libro tiene una cosa especial, ¿no? Esos coloridos, ese olor, ese libro objeto, ¿no?, el tenerlo y tal. Por lo tanto, yo creo que el libro llegaremos dentro de 50 años y seguiremos teniendo el libro en las manos tal cual como fuera. Hola, ¿qué tal? Y descubro un destello fugaz. En su voz solo encuentro verdad. Llego a ver todo el daño. Ahora nada es igual, no hay abrazos que dar. Podemos caer o volver a empezar. Nyugodtan. Na, próbáld még egyszer. Na, nem baj. Una iniciativa de los estudiantes de la Escuela de Arte Pancho Lasso en Lanzarote dio pie al nacimiento del colectivo Ars Magna en 2013, coordinada en sus inicios por Víctor G. Moreno, Elena Zabalza e Iván Vilella.
Ellos venían bastante de la cultura hip hop y el graffiti sobre todo. Pero a partir de ciertos talleres, proyectos que se empezaron a realizar en este espacio, pues nosotros entramos en la junta directiva después y fue evolucionando hacia otro tipo de encuentros de arte contemporáneo y de actividades de arte contemporáneo, desde grabado hasta serigrafía, incluso sesiones de DJs y ahora pues incluso fotolibros, cómics, fanzines. Nos interesaba muchísimo que tuviese una parte educativa, por eso hacemos muchos encuentros con centros educativos, con incluso talleres con ayuntamientos, buscar la manera de que el arte esté relacionado con la vida diaria. Vamos intentando integrar el arte en otros aspectos, ¿no? Y que la cultura esté presente en la educación sobre todo. Como también nuestra asociación se creó a partir del graffiti o de gente que venía del muralismo, también nos interesa llevar al espacio público muchos proyectos, ¿no? Intentar que la calle sea también un sitio donde se muestre arte, o sea, se muestre creación artística. En el ámbito educativo, acaban de concluir un proyecto para activar la Biblioteca Insular de Lanzarote con acciones paralelas más allá del ámbito de la institución. Dentro del proyecto de Acción Paralela, impartimos un taller también en el Centro de Día de Mayores de Arrecife. Y bueno, y era mediante la técnica del collage, pues jugar un poco con la idea del traspaso de la memoria, de los recuerdos, ¿no? Basándonos en esa semana de carnaval, intentar pues hacer como cuestionarios y cosas así entre las participantes. Al final, a partir de ahí, jugando con imágenes y con el collage, pues se creaban recuerdos nuevos, ¿no? Y bueno, esa era un poco la idea. La 11ª edición de la Bienal de Arte de Lanzarote también cuenta con uno de sus proyectos. Es un proyecto que se titula Esta historia no está disponible. Luego, cuando se presentó en el museo, tachamos el no, o sea, como que ahora estaba disponible. Nos apropiamos de la típica pantalla que sale en Instagram, también un poco criticando esa rapidez con que se consumen las imágenes, ¿no? Cuando llegué aquí tuvimos lo primero Urbán La Cuesta y luego la pensión vasca. Y a la vez en este proyecto también prescindimos de la imagen, porque es un paseo desde el Museo de Arte, desde el MIAC, hasta por los barrios de Valterra y Puerto Naos, recogiendo historias de gente que trabajó o que estuvo ligada a la historia de los barrios y además sonidos de lo que pasaba antes, ¿no? Hemos recuperado de archivos sonidos, por ejemplo, de las salinas o incluso grabaciones de campo de los cruceros que ahora atracan allí, ¿no? Lo que nos interesaba era recuperar la historia reciente de los barrios, escuchar que la gente podía decir, ¿no? Con su historia del barrio. Cada 40 años, una lluvia de sangre asola la isla de Desaguadero. Dicen que lo de Desaguadero se lo pusieron porque cuando llega la lluvia de sangre es como si Dios quitara el tapón de su bañera y toda el agua del cielo viniera a desaguar aquí. En juveniles me dijo un entrenador, un día entrenando, dice, Quique, te pareces mucho a Maradona. Le digo, sí, mister, jugando. Dice, no, como persona. Comenzaron andadura con los últimos años del franquismo y aún siguen en escena. Mucho ha cambiado desde entonces, o no, pero en sus temas siguen hablando de casi lo mismo. De la iglesia te diría que no, o sea, no ha cambiado ni creo que vaya a cambiar nunca. La fake news sobre la guerra de Ucrania, todo lo que nos llega es mentira. Del capitalismo, pues casi lo mismo. Sobre el tema de la censura, yo creo que ahora estamos peor que en los años 80.
el control funciona a otros niveles. Más que censura, lo que hay es un control de lo que se dice. Con estos argumentos en sus letras y uno de los sonidos más potentes del panorama en las islas, Guerrilla Urbana sigue moviendo a incondicionales y también a algunos detractores. Sí que debemos tener alguna gente a la que no le caemos muy bien, porque no sé mucho en un entierro de un familiar lejano. Me apareció un tipeo ahí diciendo que La Laguna era una ciudad sin ley, como que nosotros teníamos parte de culpa de eso. Ojalá. En plena pandemia publicaron un nuevo trabajo, Destrípate. Con él arrancan nueva gira en la que continúan diciendo lo que les da la gana. ¿Cómo conseguimos? Pues haciéndolo. Haciéndolo. A ver, una cosa que tenemos muy clara es que tenemos que ser coherentes con nosotros mismos, o sea, si no, no seríamos nosotros. Hacemos lo que nos da la gana y si no, no seríamos nosotros. Ya tenemos una media de 1 o 2 conciertos al mes, de aquí hasta octubre, noviembre, todos en la península. Pero sí, o sea, a saco. Ahora vamos a intentar hacer todo lo que no pudimos hacer estos 2 años anteriores. No tengo tu callado, si va más malo.